Ah, ya está el cupo, ¿no? Díganles que pasen a la siguiente sala, por favor. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta parte de gráfica de funciones. Vamos a dar la definición y mediante la definición vamos a empezar a trabajar. Pero lo que sí les quería, bueno, los que sí les puedo adelantar es de que la gráfica de la función a través de la definición no es muy viable trabajarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos la definición y después voy a agregar lo que les quiero complementar. Hagamos esto. Un ratito. Los mensajes están llegando. Creo que ya. Muy bien. Ya, yo creo que ya van a entrar. Muy bien, empecemos con la definición. Dice lo siguiente, ¿no? Gráfica de funciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Si f es una función real de variable real, obviamente el dominio de la función es un subconjunto de los números reales, ¿no? Este es un subconjunto de los números reales. Es una función real de variable real. Entonces, la gráfica de la función f se define de esta manera. El gráfico de una función va a estar formado por pares ordenados, donde el primer elemento va a ser sí o sí parte del dominio de la función, ¿de acuerdo? Y el segundo elemento va a ser obviamente un número real, pero este número real, ¿a causa de qué se va a generar? A causa de la regla de asignación. Es decir, si tú agarras este número real, aplicas la regla de asignación, vas a encontrar el número real y. Eso es lo que te está diciendo esto. Entonces, de esa manera vos vas a poder ubicar estos pares ordenados en el plano cartesiano, y en el plano cartesiano vas a tener que plasmar más o menos cómo va a ser el gráfico de la función. Por ejemplo, aquí dice determinar el gráfico de la función. Entonces ahí está la función, ¿no? La función está ahí. Es una función cuyo dominio hay que determinar. Y obviamente el codominio es los números reales, donde la regla de asignación se observa ahí, ¿no? El f de x es igual a esa relación. El f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Entonces aquí hay que analizar el dominio de la función, pero tampoco es tan complicado el dominio de la función. Si observan ustedes ahí la regla de asignación, ¿quién se puede animar a decirme cómo será el dominio de la función? Todos los números reales. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben lo siguiente, ¿no? Notemos que para todo x real,
implica que el cuadrado siempre va a ser mayor o igual que cero. Es decir, el cuadrado de un número real siempre va a ser mayor o igual que cero. Por tanto, si le sumas un 2, obviamente ya va a ser mayor que cero. Si el cuadrado es mayor o igual que cero, en el peor de los casos, el cuadrado puede ser cero. Pero si lo sumamos más 2, obviamente ya va a ser mayor que cero. Así podemos decir que el dominio de la función va a estar formado por todos los números reales, de tal manera que el f de x sea un número real. Es decir, el f de x es de esta manera, sea un número real. Entonces aquí estamos diciendo, para que eso sea un número real, x al cuadrado más 2 tiene que ser un número mayor que 0. Pero resulta que sí es un número mayor que 0, por tanto el dominio de la función va a ser todos los números reales. Es decir, el dominio de la función en este caso va a ser todos los números reales. Así, por la definición 2.6 se tiene que el gráfico de la función va a ser de esta manera, ¿no? ¿Quién va a ser el gráfico de la función? Según esa definición, el gráfico de la función va a estar formado por pares ordenados, en este caso x, y, de tal manera que el x pertenece a los reales y el y pertenece a los reales, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el cambio? Vas a agarrar un x y lo vas a transformar en y. Es decir, vas a agarrar aquí un x, lo vas a sumar más 2, vas a sacar su raíz cuadrada y vas a transformarlo en y. En pocas palabras, ¿qué estás diciendo? Si agarras un x, el y vas a encontrarlo aplicando ahí esa relación matemática. Y aquí, ¿quién va a variar? Este elemento, ¿dónde tiene que moverse? En el dominio de la función tiene que moverse. Y como el dominio de la función es todos los números reales, entonces aquí se puede decir que este conjunto va a ser este de aquí, ¿no? Va a ser todos los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que tomar todos los números reales. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Realizar el gráfico de una... bueno, aquí, esto les quería explicar, ¿no? Ahora, esta es la forma típica que nos han enseñado a nosotros graficar en el colegio, ¿no? Tomamos un número real, encontramos su cambio. Agarramos otro número real, encontramos su cambio. Pero esa técnica aquí no va a ser tan adecuado. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, vamos a tener varias dificultades. Por ejemplo, aquí vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Aquí lo que vamos a hacer es llenar esta parte, ¿no? Vamos a llenar esta parte. Esa hoja es como una hoja de Excel, por si acaso, ¿ya? Trabaja de esa manera. Ahora, aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo puedo agarrar cualquier número real, ese número real, digamos, y aquí lo voy a transformar en la raíz cuadrada del cuadrado de su número más 2. Le sacamos la raíz cuadrada del cuadrado de ese número, que en este caso sería A1, sacamos su cuadrado y le sumamos más 2 y hacemos enter. Y ahí está el número, ¿no? Y este par ordenado nosotros lo podemos graficar, ¿no? Este par ordenado. Lo podemos graficar, este par ordenado, ¿no? Este par ordenado. Lo graficamos, no hay ningún problema y nos va a dar un punto. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a graficar? Lo vamos a graficar de esta manera, ¿no? Lo graficamos de esta manera. Es A1, B1. Y hacemos enter. Ahí está el punto. Ahora podemos tomar otro valor, ¿no? Podemos tomar un 2, digamos. Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Y analizar cómo va a ser el cambio en 2. El cambio en 2 va a ser eso. Podemos graficar también. En este caso sería A2, B2. Listo, ahí está el gráfico. Podemos ir trabajando el número 0 inclusive, ¿no? ¿Qué pasa si tomamos aquí el 0? Entonces ahí podemos tomar ese número, ¿no? Y también podemos tomar los números negativos, ¿no? Entonces ahí está el cambio en el punto 0. En el punto 0 su cambio va a ser esa cantidad. Entonces en este caso graficamos el punto A3, B3 y hacemos enter. Y ahí está el punto que va apareciendo, el punto C. Y también podemos tomar el punto -1, ¿no? Y vamos a ver aquí cuál va a ser su cambio. Existe el cambio. Entonces ahí vamos a colocar el A4, B4. Y hacemos enter. Fíjense, ahí nos está generando el conjunto de puntos. Pero lamentablemente con este conjunto de puntos yo no puedo decir que el gráfico de la función va a ser tal. Hay que tener nomás mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, bueno, ya tenemos esta herramienta computacional. Esta herramienta computacional ya nos puede ayudar a plasmar el gráfico de la función sin ninguna complicación, podríamos decirlo así, ¿no? Sin ninguna complicación.
De que podemos graficarlo sin ningún problema esta relación. Ahora, lo que sí hay que tener un poquito de cuidado es lo siguiente, ¿no? Aquí lo vamos a hacer de esta manera, fíjense. F de X, lo tenemos que colocar aquí, igual a la raíz cuadrada, era de X elevado al cuadrado, más 2, ¿no? Fíjense, ese había sido el gráfico de la función con la herramienta de GeoGebra. Pero ahora, eh, lo que se observa es, ¿verdad? Tenemos el conjunto de puntos. Y con este conjunto de puntos no podemos describir cómo va a ser el gráfico de la función. Por ejemplo, para unir este punto con este punto, podríamos haber unido así. O tal vez podríamos haber unido de esta manera, ¿no? Así. O tal vez hubiésemos unido de esta manera. Digamos ahí y ahí con una abertura. O tal vez hubiésemos unido de esta forma, ¿no? Así. Entonces aquí hay una laguna grande. ¿Cómo vas a unir esos dos puntos? Es bien complicado. Entonces, para hacer una gráfica de una función de forma precisa, correcta y exacta, lo que hay que hacer es proyectar este punto y proyectar este punto y analizar la función en ese intervalo. En ese intervalo, ¿cómo va a ser la función? Si va a ser continua, si va a ser derivable, si se va a comportar de formas, bueno, la derivabilidad dice que se va a comportar de forma suave y la continuidad quiere decir que el gráfico del punto A al punto B nunca se va a romper, si va a haber oscilaciones, esas cosas hay que averiguar. Y de aquí para adelante también hay que averiguar, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy hasta el más infinito? Entonces, ¿esta hasta dónde se va a ir? ¿Se irá hasta más infinito o en algún momento tenderá a caer a algún punto? Entonces, hay ese tipo de análisis que hay que realizar, ¿no? Y ese tipo de análisis es bien complicado cuando se trabaja con un conjunto de puntos. Ahora, claro, si quieres trabajar con este conjunto de puntos, deberías de hacer aquí un listado enorme, ¿no? Un listado enorme de puntos, de tal manera que la ubicación aquí sea de tal manera que sea muy ceñido, más o menos así el conjunto de puntos. Pero si así es el conjunto de puntos, ni así vas a poder graficar. ¿Por qué? Porque te vas a acercar con una lupa y entre dos puntos siempre va a haber una abertura. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros aprender antes de hacer el gráfico de una función de forma rigurosa? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de aprender o qué es lo que nosotros tendríamos que saber? Para hacer de forma rigurosa lo que es el gráfico de una función, nosotros tenemos que saber el concepto de límite, el concepto de continuidad y el concepto de derivabilidad. Sin esos tres conceptos, muy difícilmente vamos a lograr graficar una función. Y por esa razón, esos conceptos se trabajan ya bueno, la gráfica de una función se lo trabaja como una aplicación de la derivabilidad. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la parte de la derivabilidad, ya estaríamos conociendo lo que es el límite de una función, ya conoceríamos lo que es una función continua, ya conoceríamos esos conceptos. Y con eso llegamos a conocer el concepto de la derivabilidad. Y cuando ya conocemos el concepto de la derivabilidad, entonces tranquilamente lo podemos hacer el gráfico de una función como una aplicación al concepto de la derivabilidad. Y no solo eso, ¿no? También hay que analizar entre estos dos puntos qué hay, cómo es el comportamiento entre estos dos puntos. Si la función es creciente, decreciente. Por ejemplo, si es así, es creciente. Y si es así, es decreciente. ¿Cómo es la función aquí en este intervalo? ¿Es cóncava, convexo? ¿Tiene un punto mínimo o no tiene un punto mínimo? ¿O tiene un punto máximo? Esas cosas lo vamos a hacer sí o sí con la derivada. No vamos a poder hacer sin el concepto de la derivada un buen gráfico. Antes, claro, anteriormente el gráfico de una función se trabajaba de esa manera, ¿no? Se trabajaba de esa forma antes, ¿no? Primero se aprendía esos conceptos, luego se graficaba. Ahora ya con las herramientas computacionales ya un poquito se va de esas cuestiones y se empieza a trabajar. Pero lo haremos nomás de forma rigurosa para hacer lo que tenemos que hacer. Por esa razón aquí estamos colocando lo siguiente. Realizar el gráfico de una función de forma rigurosa requiere conocer los conceptos de límite, continuidad y derivabilidad, conceptos que serán estudiados en los capítulos posteriores. Por tal razón, en esta sección se analizará el cambio que va a sufrir el gráfico de una función, solo el cambio, nada más. Es decir, cuando vos tienes el gráfico de una función, ¿qué tal si modificas de alguna manera algebraica la regla de asignación?
Y al modificar de alguna manera algebraica la regla de asignación, ¿qué cambio va a sufrir el gráfico de la función? Eso es lo que aquí vamos a analizar. Bajo las manipulaciones algebraicas de las reglas de asignación. Entonces, eso sí podemos hacerlo, ¿no? Eso sí podemos analizarlo, podemos verificarlo. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Si el gráfico de la función f es de la forma, aquí no lo estoy trabajando, pero aquí ya lo hemos visto con sus otros compañeros del otro paralelo, aquí, ¿no? ¿Qué pasa si el gráfico de la función es de esta forma, estamos diciendo? Si el gráfico de la función es de esta forma, como lo están observando. ¿Qué tal si el gráfico de la función es de esta forma? ¿Qué función estamos graficando? Estamos graficando la función f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2, la que nos ha dado aquí. Es la misma, ¿no? Si graficamos esto, es esa. Y si lo observamos de aquí, es esta la gráfica de la función. Claro, está mucho más ceñida, ¿no? Entonces ahí está el gráfico de la función. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta función, que está aquí escrita de esta manera, ¿no? Este es el f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Esa es la función. ¿Qué pasaría si esta función primero lo sumamos a un número real? Entonces va a depender mucho el cambio del número que estamos sumando. Si es un número mayor que 0, o es un número menor que 0, o es igual a 0. Entonces vamos a tener que analizar esos cambios, ¿no? Si es igual a 0, prácticamente va a coincidir con este gráfico. No va a haber problema. ¿Por qué? Porque va a ser la misma función. Pero si es mayor que 0, ¿qué va a pasar? Ah, se va a trasladar hacia arriba si va a ser mayor que 0. Y si es menor que 0, lo que estamos sumando se va a trasladar hacia abajo. Eso es lo que va a ocurrir. Esos cambios se van a dar. Entonces, ¿ustedes cómo podían trabajar? A partir del gráfico de una función, podían obtener gráficos de otras funciones, pero no de forma exacta, pero sí de forma esbozada. Es decir, hacer un bosquejo para poder resolver algún problema que quieran determinar en ese momento, ¿no? Pueden hacer ese bosquejo y a través de ese bosquejo podrían analizar el problema. Eso sí pueden hacer, ¿no? No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, mejor ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, como se observa aquí, lo vamos a sumar. Fíjense aquí, ya lo estoy sumando. Estoy sumando x menos a. No, eso, aquí, en la segunda, a g. G de x, no sé si observan esta, no puedo sombrear. ¿Por qué? Porque voy a alterar. Ya ahí está la manito, dice g de x es igual a f de x más a. Entonces ahora dependemos de este a. Pero el cambio del a lo voy a controlar con esto. Ahí, por ejemplo, es puro positivo el cambio, puro positivo. Pero lo podemos cambiar de forma también negativa. En CELA lo podemos cambiar de forma negativa, no hay ningún problema. Podemos cambiarlo desde dónde a dónde. Definir, dice, ¿no? Definir rótulo, ahí, aquí, deslizar, aquí está. Desde menos 20 lo cambiaremos. Desde menos 20 a 20 lo cambiaremos. Listo, ahora ya vamos a tener negativos y vamos a tener positivos. Negativos y positivos. Entonces vamos al punto cero. ¿Qué va a pasar con el punto cero? Lo va a mantener el gráfico de la función. Hago aparecer la gráfica de G. Lo mantiene. Ya se ha sombreado. Ahora, cuando el valor que estamos sumando es positivo, el gráfico se va a deslizar hacia arriba. Y eso también lo he anotado aquí. Aquí decimos, si el gráfico de la función f es de la forma, aquí hay que darse un gráfico y luego, entonces, el gráfico de la función, cuando nosotros sumamos el a la regla de asignación, será de la forma. ¿Qué va a pasar? Si sumamos un a mayor que 0 a la regla de la asignación, entonces el gráfico de la función, ¿qué va a cambiar? Se traslada hacia arriba. ¿Cuántas unidades? A unidades. Entonces, a ver, vamos a sumar un número positivo. ¿Qué número positivo? Le sumaremos así. Fíjense, se está trasladando hacia arriba. Si sumamos números positivos, se traslada hacia arriba. ¿Pero cuántas unidades? Depende de las unidades que estamos sumando. Ahí, por ejemplo, desde aquí hasta aquí hay una traslación de 3.6, te está diciendo. Eso te está indicando. ¿De acuerdo? Entonces, eso está dándose cuando sumas un número positivo, ¿no? Se traslada hacia arriba. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si le sumas una cantidad negativa? Si le sumas una cantidad negativa, entonces el gráfico de la función, este gráfico de la función, es el nuevo gráfico de la función, se traslada hacia abajo en valor absoluto de a unidades. Entonces, eso también se puede observar aquí. Si ya se le suma valores negativos, fíjense, hacia abajo se va a ir. Ahí, por ejemplo, se le está sumando menos 2.8, menos 3.2, menos 3.4. ¿Y cuánto se va a trasladar? Se va a trasladar también en valor absoluto las unidades que son de aquí a aquí. El valor absoluto de menos 3.4 es 3.4. Entonces aquí hay una trasladación de cuánto? Hacia abajo de 3.4. Eso te está mostrando. Entonces de esa manera puedes ya por lo menos esbozar, ¿no?
Cuando sumas un número mayor que cero, se traslada hacia arriba y cuando sumas un número menor que cero, se traslada hacia abajo a unidades de valor absoluto. Y no solo eso, ¿no? Puedes analizar el otro caso ahora. El otro caso, ¿cuál sería? ¿Qué pasaría ahora si no le sumas a la función? Si nos agarras la función, esta es la función, por ejemplo, y en esta parte interior lo alteras. Es decir, en esa parte interior lo vas a restar. Lo vas a restar. Y si lo restas, ¿qué va a pasar? Todo donde estaba el f de x, aquí por ejemplo era a raíz cuadrada de x más 2. Entonces todo lo que está en x va a cambiar. Esto va a ser la raíz cuadrada de menos, bueno, sería x menos b elevado al cuadrado más 2 sería. Entonces donde está el x va a cambiar. De esa manera. ¿Y qué cambios va a sufrir esto? Entonces mucho depende también del b. Si el b es mayor que 0 y si el b, perdón, si el b es menor que 0, si el b es mayor que 0 o si el b es igual a 0. Si el b es igual a 0, no hay ningún cambio. Si el b es mayor que 0, se traslada el gráfico hacia el lado derecho. Y si el b es menor que 0, se traslada hacia el lado izquierdo. Eso vamos a observar aquí. Entonces, eso también se ha anotado en la hoja donde se va a pegar más adelante el gráfico, ¿no? Se dice, si el gráfico de la función f es de la forma, entonces el gráfico de la función de la función f de x menos b se traslada hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho se va a trasladar. Pero si el b es menor que 0, entonces el gráfico de la función se traslada hacia el lado derecho. Aquí está mal. Izquierdo es esto. Aquí está mal. Es izquierdo. Lado izquierdo se va a trasladar. ¿De acuerdo? Y eso se observa aquí en el GeoGebra. Ustedes pueden trazar eso, ¿no? ¿Dónde estaría ese gráfico? Este sería el H. En este caso es menor, así que se va a trasladar hacia el lado ¿qué? Hacia el lado izquierdo, fíjense, del gráfico original, que es este de aquí. Ese es el gráfico original. Es el gráfico original. Ahora se va a trasladar, si es negativo, hacia el lado izquierdo. Ahí está. Observan, hacia el lado izquierdo. Ahora del gráfico original, si es mayor que 0 el A, se va a trasladar hacia el lado derecho. Ahí está. Entonces, ese tipo de cambios ustedes tienen que analizar. ¿Para qué? Para esbozar. Para esbozar. ¿Qué significa esbozar? Por lo menos saber, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo con el gráfico de la función, qué es lo que está pasando. Eso es lo único que estamos haciendo, ¿no? Esbozar. Ahora, ¿hay otros casos que podemos analizar? Sí, hay casos, otros casos que podemos analizar, como por ejemplo esto, ¿no? Si el gráfico de la función f es de la forma, aquí también podemos tener de la forma. Ahora, ¿cómo lo vamos a afectar a la regla de asignación? Esta es la regla de asignación. Lo podemos multiplicar. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por A? Entonces, mucho depende de la A, qué valor va a ser. Por ejemplo, si es 1, no va a afectar en nada. Entonces, no tiene sentido analizar el caso 1. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, el gráfico de la función será de la forma, dice, si A es mayor que 0. Entonces, si es 1, no altera nada. Pero si el A está entre 1 y 0, el gráfico de la función se va a contraer. Ah, no, se va a dilatar. Eso es lo que decimos. Si el A va a estar entre 0 y 1, el gráfico de esta función se va a dilatar. Y si el A es mayor que 1, el gráfico de la función se va a contraer. Entonces, a ver, veamos si eso ocurre, ¿no? Si eso realmente está ocurriendo. Entonces aquí, por ejemplo, ya estaríamos multiplicando. A ver dónde está. Este ya lo vamos a quitar. Este de aquí ya no lo... El azul lo quitaremos y vamos a analizar ese caso. Ahora el otro caso sería este de aquí. Es este de aquí. Fíjense, ahí ¿qué se está haciendo? Se está contrayendo cuando el A es mayor que 0. Se contrae, fíjense. Ahí es el gráfico original. Fíjense, ahí es el gráfico original. Perdón. En uno tiene que ser el gráfico original. Ahí está. Ahí es el gráfico original. ¿Qué pasa si ahora, si el A es mayor que 1? Se contrae el gráfico. Se va a contraer, fíjense, se está contrayendo si es mayor que 1. Pero ¿qué pasa si es menor que 1 y mayor que 0? Si el gráfico es menor que 1 y mayor que 0. ¿Qué va a pasar con el gráfico? Fíjense, ahora me voy a ir entre 1 y 0. Se va a dilatar. Se está abriendo el gráfico, en pocas palabras. Ya me he pasado tiene que ser entre 0 y 1. No me va a dejar observar aquí. Ya voy a cambiar los rangos de aquí. Es que estamos trabajando valores negativos también. Voy a cambiar el rango de esto. Voy a cambiar positivo de 0.01. Listo, ahora sí mejor. Ahora sí, en 1 es el gráfico original.
En el punto uno es el gráfico original, en el punto uno. Ah, ahí, ¿no? Más o menos. Si es mayor que 1, se va a contraer. Ahí está, se contrae. Ahora, si va a estar entre 0 y 1, se va a dilatar. Fíjense, ahí se dilata el gráfico. Ese cambio ustedes tienen que ver. ¿Cuánto se va a dilatar? Dependiendo de las unidades que estás manipulando. También otra situación podemos analizar esto, ¿no? Si el gráfico de la función f es de la forma, entonces, ¿qué pasaría si yo al gráfico de la función le multiplico menos 1? ¿Qué pasaría, no? Si el gráfico de la función lo multiplico menos 1. En este caso, el gráfico de la función se va a reflejar. ¿Pero bajo qué eje se va a reflejar? Bajo el eje horizontal. Entonces, aquí decimos, entonces el gráfico de la función será de la forma, decimos. Entonces, el gráfico de la función se refleja con respecto al eje horizontal. Se va a reflejar con respecto al eje horizontal. Y eso vamos a ver aquí. Si ustedes van a ver esto, vamos a colocar esto. Aquí está, lo estamos multiplicando por menos 1 al gráfico de la función. Y colocamos y se ha reflejado. ¿Pero con qué eje? ¿Con respecto a qué eje? Con respecto al eje horizontal se está reflejando. Ahí está, se está reflejando con respecto al eje horizontal. ¿Se dan de cuenta? Entonces, aquí lo único que hemos hecho con sus compañeros del anterior paralelo también y con ustedes es analizar algunas situaciones. ¿Hay que analizar bastantes situaciones? Claro que sí. Como por ejemplo, ¿qué pasa si sacamos el valor absoluto del gráfico de la función? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lo multiplicamos pero con un número menor? ¿Qué pasará si sacamos la parte entera? Entonces, todas esas cuestiones hay que analizarlos, ¿no? Hay que analizarlos. Y con mucho cuidado, ¿no? Para no tener muchas dificultades. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si alguien tiene hasta ahí alguna consulta, pregunta. No sé si tiene alguna consulta. Hay algunos que recién se están inscribiendo. ¿Cómo es esto? Están mandando mensajes diciendo que les mande el código, pero ya les he mandado. No lo tiene el código. Ese es del B, ese es del A. Necesita del B. B. Ya, había sido RGA. 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 FCO. FCO. FCOB. Ya. Dice, nosotros somos paralelo A. Sí, pero el que me está solicitando es del paralelo B. O del A me está solicitando. No, del B me está solicitando. Muy bien. ¿Alguna consulta? Ninguna, no creo, ¿no? Como les digo, de esa manera hay que analizar, ¿no? Los gráficos de las funciones. Hay que analizar qué pasa ahora con el gráfico, por ejemplo, si saca el valor absoluto, como les había adelantado, qué pasa si saca la parte entera, qué pasa si se va sacando otras cuestiones, pero no tan complicadas, no lo tienen que complicar. Claro, si lo van a complicar, van a tener un alto grado de dificultad. Entonces hay que a trabajar las cuestiones más delicadas como valor absoluto, parte entera, qué pasa si lo multiplicas, sumas, restas. Esas cuestiones sí puedes analizarlo de esta manera, pero ya, digamos, sacar, inclusive la raíz cuadrada, ¿no? No habría mucho problema porque le va a curvear nomás. Pero en cambio sacar, digamos, el logaritmo, digamos, sacar la función trigonométrica, eso sí va a tener unos cambios bien bruscos, les digo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cambios lo vamos a analizar cuando aprendamos derivada de funciones. Entonces, por el momento, yo creo que estaría bien hasta ahí, ¿no? Y de todos modos, ustedes van a entrar al Internet y en el Internet van a observar, ¿no? Algunos ejemplos de esta sección, los cuales van a ser bien reflejados.
Ya, de todos modos, yo voy a tratar de armar el fin de semana o con los gráficos respectivos más para que puedan ir trabajándolo con mucho cuidado. Muy bien, yo creo que no hay ninguna consulta, ¿no? Aquí. Muy bien, entonces sería la parte del gráfico de una función. No podemos hacer más porque no conocemos los otros conceptos, como les decía. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, les voy a dar 5 minutos para que si alguien tiene alguna consulta, pregunta, me avise, ¿ya? Licenciado, Las preguntas sobre el tema y sobre el cronograma de examen, yo no he dispuesto eso por si acaso. Se ha dispuesto bajo dirección académica, así que se tiene que acatar. Licenciado, mi pregunta es sobre qué temas se van a evaluar en el primer parcial. La práctica se han mandado los 3 primeros capítulos y los 3 primeros capítulos se va a evaluar. Oh, gracias, licenciado. De todos modos, voy a hablar con los otros docentes para que quede claro esa parte. disculpe, licenciado, Dime. ¿ha subido los 3 capítulos a la plataforma de Classroom? Mira, si te estás incorporando recién, yo te voy a pedir que te informes con tus compañeros, pero de todos modos ya he hablado bien claro y les he dicho de que voy a acabar el capítulo y voy a subir. Y de todos modos, ustedes tienen que apuntar al otro lado. Tienen que agarrar sus cuadernos, tienen que empezar a apuntar. No puede ser que, bueno, no hay la grabación. Así que si se descuidan con sus apuntes, yo no sé ahí qué va a pasar. Y de todos modos, les he mandado un libro, o no les he mandado un libro. Tienen que agarrar ustedes libros y tienen que empezar a leer, yo les digo. Ya, y las grabaciones lamentablemente nos han cortado, no sé por qué razones, eso ustedes averigüen, no hay las grabaciones. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, del otro lado, apuntar y no esperar a que yo esté realizando todo el trabajo, digamos, y les esté mandando todo el documento. No, eso no me compete. Lo que me compete es de las clases mandarles el documento necesario. En este caso ya les he mandado, les he dado el plan de trabajo y en el plan de trabajo están las bibliografías de los libros que se requieren. Entonces ustedes tenían que entrar al internet o ir a conseguir esos libros por alguna tienda, agencia, no sé, y empezar a leer. Esa es la forma como ahora tienen que trabajar. Y es más, ya se está exigiendo que se vuelva a las clases presenciales. Hay rumores, no sé, la verdad, ni idea. Desde marzo están diciendo que se van a volver a las clases presenciales. Una vez que se vuelvan, ahí sí tienen que apuntar. Tienen que apuntar. Ya no van a, yo ya ahí ya no les voy a pasar ningún PDF, les voy a pasar. Ahí te lo estoy pasando este PDF, pero terminando el capítulo lo estoy pasando. No puedo pasarles antes porque estamos avanzando sobre estos documentos. Entonces yo les digo, Muchísimas gracias. descarguen el libro del plan de trabajo que les he dado. Hay varios libros ahí, si no me equivoco, hay 3, 4 libros. Descarguen y empiecen a leer esos libros. Muy bien, sobre el tema, ¿qué más quieren preguntar? De una vez, a ver, ya nos hemos salido de margen, pero ya pregunten de una vez sus dudas, rápido. Licenciado, buenas tardes. En el cronograma que envió dice carrera de matemática. ¿También aplica la carrera de informática? Ahí abajito dice servicio, si no me equivoco. Y ustedes son servicio. ¿Dice servicio? ¿O me he equivocado el documento? No creo. Dice cronograma de evaluaciones, carrera de matemática, asignaturas de servicio. Te explico, ya. Tal vez tengas tus dudas porque estás en el primer semestre, se te puede explicar.
cada carrera, cada carrera tiene su plan de trabajo. Informática tiene su plan de trabajo. Bueno, vamos a hacerlo así. Informática tiene su plan de trabajo. Matemática tiene su plan de trabajo. Estadística tiene su plan de trabajo. Y ustedes están sujetos a ese plan de trabajo. Biología, química. ¿Qué más hay? Física. Las 6 carreras. Cada carrera tiene su plan de trabajo elaborado para su estudio. Y una vez que culmines el plan de trabajo, haces tu trabajo de tesis, te gradúas en la carrera que has elegido estudiar. Ahora, el plan de trabajo obviamente no solo son materias de informática, hay materias de servicio. ¿A qué lo decimos materias de servicio? Por ejemplo, en la carrera de matemáticas se lleva las materias de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, luego se llama ecuaciones diferenciales, variable compleja, análisis 1, análisis 2, etcétera. Entonces, aquí está ramificado en 3 grupos. El primer grupo es análisis, álgebra y topología. Entonces, el área del análisis y el área del álgebra hacen servicio. ¿A qué me refiero con servicio? Dan materias a informática como servicio. Entonces, los de informática tienen su especialidad que está relacionado con la sigla de INF. La especialidad de ustedes siempre su sigla va a ser INF, INF ciento tantos, etcétera, ¿no? Pero las siglas de MAT van a ser de servicio. ¿Por qué? Porque estas siglas corresponden a quién? A la carrera de matemática. Entonces, ellos dan servicio aquí. Por eso se utiliza la palabra servicio. Pero en sí, esa materia está en su plan de trabajo de ustedes. Los de estadística, lo mismo, tienen su especialidad, pero los de estadística también dan materias de servicio. Entonces ahí es estadística 1, estadística 2. Entonces en su plan curricular debe aparecer con esta sigla, es. Entonces, los de estadística les dan servicio, es decir, especialistas en el área de estadística les van a dar la materia. Lo mismo va a ocurrir con la de física. Aquí física 1 va a venir y les va a dar como servicio. Por eso es que se abre varios paralelos y por eso se coloca servicio. En el cronograma que les he enviado dice, sí, no, ahí no te equivocas, es correcto lo que dices. Dice, a ver, déjame abrir. Dice ahí cronograma, dice, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Dice cronograma de evaluaciones, carrera de matemática, asignaturas de servicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un cronograma para ustedes. Sí o sí es para ustedes. Entonces, ¿qué fecha van a dar el examen? Por ejemplo, en este caso, cálculo 1, van a dar el 2 de abril, el 21 de mayo y el 11 de junio. Primer parcial, el 2 de abril. Segundo parcial, el 21 de mayo. Tercer parcial, el 11 de junio. Y el segundo turno van a dar el 15 de junio y se termina el semestre. Ahora, si no saben aprovechar esos parciales, ya va a ser un descuido de ustedes, tendrían que confiar en el segundo turno. Pero el segundo turno, por si acaso, tiene un nivel más alto que los parciales dados. Prácticamente el segundo turno es un, ¿cómo pueden decirlo? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque las preguntas tienen que tener un grado de dificultad más altos que los exámenes anteriores. Y ahí en segundo turno siempre ha habido esa experiencia de que entran 10 estudiantes, a lo mucho aprueba 1, y eso todavía. Hay esos antecedentes, por si acaso. Entonces, no se confíen en el segundo turno. Es un arma de doble filo. O apruebas o repruebas. Y tampoco vas a aprobar con la nota que has sacado. ¿Qué tal si has sacado una nota de 100? Te van a colocar 5-1, es decir, 51. No tienes derecho a más nota. Entonces, tiene su propio reglamento la parte de segundo turno, por si acaso. Ya, así que ustedes confíense en los parciales. En los parciales tienen que confiarse. Y también tienen que confiarse en sus prácticas que están desarrollando supuestamente y que tienen que entregar a media hora antes del examen. ¿De acuerdo? Muy bien, esa sería la respuesta a su consulta. Gracias, licenciado. Muy bien, continuamos entonces, ¿no?
Licenciado, por favor, antes, para los que recién nos unimos, por favor, ¿podría enviar el link para el Classroom del paralelo A? Disculpe. Eso de que están apareciendo nuevos estudiantes medio raro. Les vuelvo a decir, no, les voy a volver a comentar lo que les he dicho a los del otro paralelo. Yo voy a descargar el fin de semana las listas del sistema SSA de informática y del sistema también SSA de estadística. Según los cronogramas, solo en este paralelo tienen que estar estudiantes de informática y estudiantes de estadística. Nada más, no tienen que estar estudiantes de química, biología, física, porque ellos tienen otro paralelo asignado. Ahora, yo les voy a enviar esa lista de qué estudiantes están en la materia. Y si ustedes están en la materia, bienvenido. Yo tengo toda la obligación de revisar sus prácticas. Bueno, el auxiliar va a revisar su práctica, yo voy a revisar su examen, voy a tener las notas y al final les voy a lanzar sus notas públicamente cuánto tienen. Pero solo de los estudiantes que están inscritos, por si acaso. Si hay estudiantes que están tomando la materia y no figuran en listas o no se han inscrito en el paralelo, que en este caso es el paralelo A de cálculo 1, no voy a poder hacer nada con esos estudiantes. ¿Por qué? Porque voy a tener que ir a hablar con el docente, voy a tener que buscarle al docente, voy a tener que justificar su trabajo, voy a tener que entregar un informe. Y eso, ¿qué tal si el docente del otro paralelo no me admite todavía la nota y me dice, no, el estudiante debería de tomar con mi persona, por eso se ha inscrito a mi paralelo? Hay docentes así, les digo, por si acaso. No sé si van a aceptar su nota. Entonces, y ahí corren un alto riesgo. Yo no me des responsable en esa parte, por favor, les aclaro. Ya, así que yo voy a mandar la lista, revisen. Y si no están en este paralelo, vayan a su paralelo. Vayan. ¿Con qué docente se han inscrito? Vayan a pasar con ese docente. Porque con ese docente tiene que cumplir todo lo que el docente les va a decir. Cuidado que esté haciendo participación en aula, cuidado que esté mandando trabajos, cuidado que esté, no sé, haciendo algún diagnóstico con respecto a cada capítulo, no sé, cada docente es dueño y señor de su materia y el docente es el que decide cómo va a trabajar con su materia. Obviamente, lo más óptimo posible, es el docente va a decidir eso, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por favor, yo no me deseo muy responsable. Yo voy a basarme en la lista. Y la lista va a ser para mí mi respaldo. Ver si a estos estudiantes se les ha aclarado en la fecha 21 de febrero. Y no se les está aclarando en junio, por si acaso. Se les está aclarando en febrero, por si acaso. ¿Ya? Así que vean eso, ¿ya? Prevean eso. Ustedes saben en qué paralelo se han inscrito. ¿Ya? Así que cuidado que estén viniendo y me están diciendo, no, yo he pasado con ustedes acá esta nota y la nota tiene que trasladarse al otro paralelo. No, olvídense de eso, no hay eso, no hay eso, por si acaso. No hay eso. ¿Ya? Es bien complicado eso. Así que pasen en el paralelo que se han inscrito. Eso sí les pediré, por favor. ¿De acuerdo? Claro, si están en el paralelo, como les he dicho, yo voy a revisárselos, todo eso. Ahí no va a haber problema. Ya, prevén esa situación, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces, ya que no hay más preguntas. Funciones monótonas y aplicaciones. En esta parte, cuando nosotros hemos tratado el gráfico de funciones, aquí por ejemplo hemos tratado el gráfico de funciones y lo hemos hecho de esta manera, de forma puntual. Entonces lo que a nosotros nos interesa es de este punto a este punto, cómo se comporta la función, cuál es su comportamiento. Y uno de los comportamientos de la función es de tipo monótono. ¿Qué es una función monótona? Es una función más o menos que te va a decir crece. Entonces te va a decir en este intervalo desde A hasta B crece la función, te va a decir. Entonces va a ir en este sentido. Ese significa que crece. ¿Por qué? Porque la pendiente en este caso va a ser positivo. Pero también hay la definición rigurosa sin recurrir a la pendiente para que crezca la función. Aquí, por ejemplo, desde el D hasta el punto C, la función está decreciendo. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Entonces, eso es bueno analizar. Si ustedes ahorita supieran desde el punto 1 al punto 2 que la función es creciente, entonces se alivian y el gráfico dirían es más o menos así, como se está trazando. Pero si no estuvieran seguros de que la función es creciente, no tendrían esa seguridad de decir que el gráfico de la función es de esa forma, sino tendrían dificultades, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué dificultades? Por ejemplo, que puede oscilar así. Esa función, por ejemplo, no sería creciente, ¿no? Sería una función que oscila.
Si fuera una función creciente, debería comportarse más o menos así, por lo menos así debería de comportarse. Entonces, por eso es importante saber el concepto de funciones monótonas. Pero para aprender las funciones monótonas, primero vamos a aprender qué es una sucesión monótona. Y con la sucesión monótona ya vamos a aprender mucho más fácil qué es cuando una función es monótona. Entonces decimos lo siguiente. Definición 2.5. La sucesión x sub n es monótona, no creciente. Ahí me he olvidado, alguien me ha pedido el código, creo, ¿no? Por eso hemos hablado de ese punto, antes de pasar eso. El código ya les había pasado, pero hasta que me olvide, me voy a olvidar y me van a decir que no les pasa el código. ¿Por qué no lo tienen el código? Qué raro, les pasa el anterior, les pasa eso. Eso para evitarme problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, dice, disculpe, es que parece que no nos ha llegado el link a muchos. Desde la anterior semana, parece que varios compañeros seguían buscando los enlaces. eso es falta de información, creo, ¿no? O falta de comunicación, no sé qué se puede decir. Es el código, ¿ya? Por si acaso, del paralelo A. Ese es el código del paralelo A. Es el código del paralelo A. Sí, está bien. Muy bien. Estamos diciendo, ¿no? La sucesión x sub n es monótona no creciente. Ya, es monótona no creciente. ¿Cuándo es monótona no creciente? Cuando ocurre esta relación. O sea, tiene que suscitarse esta relación. ¿Y esa relación qué te dice? Que para todo número natural tiene que ocurrir lo siguiente. Es decir, si aquí colocas en vez de n1, entonces el x1 tiene que ser menor que el x2, te dice. Y si aquí en vez de n colocas 2, el x2 tiene que ser menor o igual que x3. El x3 menor o igual que x4, el x4 menor o igual que x5, etcétera, etcétera. Entonces se da ese tipo de comportamiento. Y resulta que en esta sucesión monótona no decreciente, o sea, no decrece, dice, esta sucesión está acotada inferiormente por x1. Más o menos la sucesión monótona no decreciente está suscitándose de esta forma. Ahí tienes los elementos, entonces aquí va a estar el x1, digamos. Entonces, ¿dónde van a estar los demás? Como es una sucesión monótona, no decreciente, no va a decrecer. Eso te está diciendo, no va a decrecer. Entonces, ¿cómo se va a ir su comportamiento? Su comportamiento va a ser, aquí va a venir el x2, aquí va a venir el x3, inclusive no solo el x3 ahí podría venir, el x4 podría venir aquí, el x5 podría venir aquí, se puede estancar aquí, no hay ningún problema. El x6 recién podría recorrer aquí. Entonces va a ir en esa dirección. ¿Y puede haber comportamientos de esta naturaleza? Claro que sí. En un momento puede decir que todos los x3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sean iguales. No hay ningún problema. Esa es una sucesión monótona no decreciente. La cuestión es que no tiene que decrecer. Y aquí te dice la sucesión x sub n es monótona no creciente si ocurre al revés el comportamiento. Es decir, si aquí es x1, el x1 tiene que ser mayor que x2, el x2 tiene que ser mayor que x3, el x3 tiene que ser mayor que x4, el x4 mayor que x5, etcétera, para todo n natural. Esta sucesión está acotada superiormente por x1. Entonces, en este caso no va a crecer, por eso dice no creciente, no crece. Dice. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser el comportamiento? Más o menos va a ser este el comportamiento. Vamos a tener aquí la recta real, y lo que vamos a sí tener es el siguiente número, ¿no? Aquí va a estar el valor, digamos. Aquí va a estar el x1, aquí va a estar el x2. No, ¿qué tiene que hacer? No tiene que crecer. Ahí va a estar el x3. Y así. Puede estancarse aquí, puede estancarse también, no hay ningún problema. El x4, el x5, ahí puede ser el x6, el x7, aquí se puede estancar, no hay ningún problema. Si se estanca aquí de esa forma, no hay ningún lío, pero tiene que irse en ese sentido. Es decir, no tiene que crecer, pero puede decrecer, no hay ningún problema. Entonces, la sucesión. La otra sucesión, la sucesión de x sub n es creciente, dice. Ahí ya crece, ¿no? Es decir, el x1 es menor que x2, el x2 menor que x3, el x3 menor que x4, etcétera, para todo n natural. Esta sucesión está acotada inferiormente por x1. En este caso, el comportamiento ya es diferente. En este caso, el conjunto de números reales va a crecer. ¿A qué nos referimos que va a crecer? Aquí va a estar el x1
aquí va a estar el x2, aquí va a estar el x3, pero nunca tiene que ver este tipo de comportamiento como este ni como este, pero sí se tiene que desplazar en ese sentido para que crezca. Sí se tiene que desplazar así. ¿De acuerdo? Entonces, en el otro caso, dice la sucesión es decreciente. Entonces, ahí, ¿qué es? El x1 es mayor que el x2, el x3 es mayor que el x4, etcétera, etcétera, para todo n. Esta sucesión está acotada superiormente por x1. Dice. En este caso, tiene que ir al revés, hacia el otro lado se tiene que ir. Es decir, hacia el otro lado se tiene que ir. Ahí, por ejemplo, voy a agarrar. ¿Cómo se va a ir esto? Esto se va a comportar de esta forma. En este caso, la sucesión ya va a irse de esta forma. Entonces, el X se va a comportar de esta forma. Aquí va a estar el X1, aquí va a estar el X2, aquí va a estar el X3, etcétera, 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 y se va a ir en esta dirección, se ve. En esta dirección se ve. ¿De acuerdo? Es una sucesión monótona. Ahora, en esta sucesión monótona decreciente, este elemento acota a todos estos. Aquí en la sucesión monótona creciente, ese elemento acota a todos estos. Aquí también este elemento acota a todas las sucesiones monótonas no crecientes. Y a las sucesiones monótonas no decrecientes los acota también ese elemento. Entonces los X1 juegan un rol importante para el comportamiento de las sucesiones monótonas. ¿De acuerdo? Ahora decimos aquí una nota muy importante. Nota, dice, una sucesión X sub n será denominada monótona. ¿Cuándo una sucesión es denominada monótona? Si es monótona no decreciente, monótona no creciente, creciente o decreciente. Eso es lo que está ocurriendo. Muy bien. Con esas ideas ya podemos hacer la definición de funciones monótonas. Podemos hacer la definición de funciones monótonas. Se puede trabajar. ¿Cómo se va a trabajar? Las funciones monótonas ya no se trabajan en un eje como en este caso, sino se van a trabajar en dos ejes. En dos ejes se van a trabajar. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en dos ejes? Se va a trabajar de esta forma, ¿no? Se va a trabajar aquí. Se va a trabajar en este eje vertical y en este eje horizontal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el eje horizontal se va a trabajar el hecho de que X, cómo se va a relacionar con Y, y en el eje vertical, qué va a pasar con el cambio de f de X y qué va a pasar con el cambio de f de Y. Eso se tiene que trabajar. Entonces, eso se va a deber mucho al gráfico de la función, que puede estar dado ahí. Entonces, lo que hacemos aquí para las funciones es lo siguiente. Sea esta una función real de variable real, una función real de variable real. Sí, dice aquí. Si la función f es monótona, no decreciente, es decir, no decrece. Si la función f de x es menor o igual a f de y para todo x menor o igual que y. ¿Qué te está diciendo este comportamiento de aquí? Si el x es menor que y, te está diciendo. Entonces aquí el x es menor que y. Es verdad. Si el x es menor que y, este es el punto x, digamos, este es el punto y. Y si ocurre que el x es menor que y, entonces el f de x tiene que ser menor o igual al f de y. Dice. Entonces el f de x tiene que ser, ¿qué? Menor o igual. Entonces no se daría esta situación, ¿no? El f de x sería menor o igual, dice. Entonces si ahí está el f de y, entonces el f de x tiene que estar por debajo, dice. No tiene que estar por arriba, dice. Entonces este tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Que el f de x. Entonces, cuando ocurre esta situación, entonces te dice que estás en una función de tipo monótona no decreciente. Es decir, el gráfico, ¿cuál sería adecuado para esto? Este sería. Porque aquí proyectas esto, aquí te va a dar el f de x. Ahí te va a dar el f de x. Y si esto lo proyectas aquí arriba, lo proyectas aquí, aquí te va a dar el f de y. Entonces, ¿qué significa? Que el f de y es mayor que el f de x. Se está dando esto de aquí. Entonces, ante esta situación, se está verificando esta otra situación. Por lo tanto, ese es más o menos el comportamiento de una función monótona no decreciente. Ese es. Claro, ¿por qué decimos monótona no decreciente? Puede ocurrir que aquí ocurra lo siguiente. Aquí, por ejemplo, aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Qué puede ocurrir desde ahí hasta ahí? Desde ahí hasta ahí puede ocurrir que se comporte así como una función constante y recién se vaya disparando así. Entonces aquí puede haber una función constante. Entonces puede ocurrir eso. ¿Por qué? Porque en un momento pueden ser igual el f de x con el f de y. Eso no hay ningún problema, te dice, porque pueden ser iguales. No hay ningún lío. Entonces, la función f monótona no creciente va a ser una función que se comporta de esta manera a raíz del comportamiento de que x es menor o igual que y. Si el x es menor que igual que y, entonces el f de x tiene que ser menor o igual que el f de y. Entonces, en ese caso ya no se va a dar esta situación. La situación va a ser muy diferente a esto. Se va a tornar diferente. Entonces, ¿cómo va a ser? Más o menos para este ejemplo, el gráfico yo diría que sería mejor así. ¿Por qué? Porque si este es el x,
y esto es el y, se está cumpliendo que el x es menor o igual que y. Pero si proyectas aquí el x, vas a obtener aquí el f de x, y si proyectas esto aquí, vas a obtener ahí el f de y. Entonces observas que el f de x va a ser mayor que el f de y. Entonces es una sucesión monótona no, no creciente. Es una sucesión monótona no creciente, si cumple esto. Muy bien, ahora lo mismo que hace rato, puede ver que aquí se dé esta situación también, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dé esta otra situación. De aquí venga así, ¿no? Y venga como una constante y se desliza así. Puede ver aquí constantes de este tipo, no hay ningún problema. Esas son las dos situaciones que estamos analizando. Ahora tenemos una tercera situación. Dice que la función f es creciente si la función f de x es menor que f de y, para todo x menor que y. En este caso, la situación es diferente. En este caso, la situación se va a dar de esta forma, ¿no? La situación se va a dar de esta forma. Aquí tienes esto, y aquí tendrías esto de aquí. Esto para mí sería una función de esas características. ¿Por qué? Porque aquí tendrías el x, aquí tendrías el y, entonces aquí realmente el x es menor que el y. Y si proyectas el f de x va a estar aquí, y si proyectas el otro, aquí va a estar el f de y. En este caso sí o sí debe ser así, porque el f de y va a ser mayor. Entonces debería de ser así, como una subida empinada. Y en el otro caso, de aquí, la función f es decreciente si la función cumple con esas condiciones. Es una función con esas características, su gráfico, ¿cómo va a ser? Va a ser más o menos así el gráfico de esa función. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente, y esta debería ser el gráfico. Así, como si fuera una pendiente de bajada. De esa forma tendría que ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es analizar, ¿no? No gráficamente, pero analíticamente sí lo tendrían que hacer a través de la definición. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Nota, dice. Una función f será denominada, dice, monótona, si es monótona no decreciente, monótona creciente, creciente o decreciente. Cualquiera de los cuatro que se dé para la función va a ser denominada monótona. Y es muy importante, ¿no? Este tipo de funciones para analizarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos tipos de cambios, ¿no? De crecen o no decrecen, eso ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante para hacer bueno, para estudiar algunos casos de la sociedad que se pueden presentar en la vida real, ¿no? Se utiliza estas herramientas. No es que no, se va a buscar ejemplos para esta situación. Aquí, por ejemplo, te dice, ver si la función es creciente o decreciente. En este caso tienes que ver si esa función es o bien es creciente o bien es decreciente. Una de las dos va a ser, está diciendo. En su dominio, dice. Entonces en su dominio hay que analizar. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Lo primero que tienes que hacer siempre es encontrar el dominio de la función. ¿Cuál va a ser el dominio de la función? Aquí decimos, primero determinamos el dominio de la función. Es decir, el dominio de la función va a estar formado por todos los números reales, de tal manera que el número real, bueno, sea el f de x sea un número real, perdón. Es decir, la regla de asignación sea un número real. Ahora, ¿cuándo eso va a ser un número real? Ya habíamos hablado varias veces de esta parte, ¿no? Esto va a ser un número real si este de aquí es mayor o igual que 0, este de aquí es mayor o igual que 0 y este de aquí es mayor o igual que 0. Entonces aquí está. Bajo esas condiciones va a ser un número real. Resolvemos estas desigualdades, cosa que ya se ha hecho en el anterior capítulo. Y una vez que hayamos resuelto la desigualdad, encontramos el conjunto solución para el dominio de la función. Entonces el conjunto solución va a ser este intervalo. Entonces la función está definida en el intervalo ¿desde dónde? Desde 1 hasta más infinito, hacia el lado derecho, incluyendo el 1. Hasta ahí va a estar definido. Pero en otro conjunto no va a estar definido, por si acaso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver si la función es creciente o decreciente. Eso sí hay que analizar. Hay que ver si esa función es creciente o es decreciente. Eso sí se tiene que analizar. Entonces, ¿cómo vamos a analizar? Aquí está la definición. Cuando es creciente, cuando es decreciente. A raíz de que se dé esta situación, tendríamos que ver si se va a dar esto o se va a dar esto. Si se dan de cuenta, este de aquí y este de aquí son lo mismo. Pero si se da esto, ¿se cumplirá esto o se dará esto? Eso es lo que hay que analizar. Entonces, lo que hacemos es partir de esa hipótesis y encontrar la conclusión. Entonces, decimos lo siguiente. Segundo, veamos si la función es creciente o decreciente. Eso hay que analizar. Es decir, vamos a partir de esta idea, de que el x es menor que y. Para todo x de su dominio hay que trabajar por si acaso. El x y el y que vamos a considerar tiene que ser de su dominio, no puede ser de otro conjunto.
El dominio va a ser muy importante. ¿Para qué? Para poder coeficiente decreciente. Sin el dominio, no creo que puedan analizar si la función va a ser creciente o va a ser decreciente. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, fíjense, el x va a ser mayor que 1, porque está dentro de ese conjunto. El y también va a ser mayor que 1. Está bien, entonces si el x y el y es mayor que 1, entonces el x y el y van a ser mayores que 0. Y nosotros por hipótesis sabemos que el x va a ser menor que y. Ahí está. Se da esa relación. Ahora, si los dos números son positivos, entonces obviamente existe su raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada es esta. No hay ningún problema. Ahí no he alterado nada. Ahora, ¿qué es lo que he probado? Que la raíz cuadrada de y es mayor que a la raíz cuadrada de x, dada esta situación. Es decir, dado que x es menor que y. Ahora, por otro lado, aquí el x, ¿qué va a ser? El x va a ser mayor que 1. Si el x es mayor que 1, entonces x menos 1 va a ser mayor que 0. Y ahí también el y es mayor que 1. Y si el y es mayor que 1, y menos 1 va a ser mayor que 0. Los dos, es decir, x menos 1 y y menos 1 siempre van a ser mayores que 0. Pero como el x es menor que y, entonces x menos 1 va a ser menor que y menos 1. Eso te dice esa relación de ahí. Esta relación es totalmente válida. Es más, ambos elementos son mayores que 0. Y como ambos elementos son mayores que 0, entonces puedes sacar la raíz cuadrada. Entonces ahí que estás verificando que x menos 1 en raíz cuadrada es menor que y menos 1 en raíz cuadrada. Por otro lado, el x es mayor que 1, el y es mayor que 1. Por tanto, el x es mayor que 0, el y es mayor que 0. Entonces, si a ese número mayor que 0 le sumas el 1, sigue siendo mayor que 0. Y dada esta relación, puedes sumar a ambos lados 1, vas a cumplir esa condición. Y esa condición te dice que x más 1 es mayor que 0, porque y más 1 es mayor que 0. ¿Por qué? Porque estás trabajando en el dominio de la función. Por eso sería importante tener el dominio de la función. Ahora, una vez que hayas trabajado o hayas hecho esa observación, lo que haces es sacar la raíz cuadrada, porque al final los números son mayores que 0, así que tiene su raíz cuadrada, y su raíz cuadrada es esta de acá. Y ahora, ¿qué es lo que has hecho? Fíjate, aquí has mostrado que raíz cuadrada de y es mayor que raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de y menos 1 es mayor que raíz cuadrada de x menos 1, a raíz cuadrada de de y más 1 es mayor que la raíz cuadrada de x más 1. En pocas palabras, vas a tener esta relación de las tres igualdades. Por eso decimos así de 1, 2 y 3, por la monotonicidad de la desigualdad se va a dar esta situación. Esa situación se va a dar. Entonces, ¿qué significa? Que el f de x había sido menor que el f de y. Entonces, ¿qué significa que el f de x es menor que el f de y? El f de x es menor que el f de y. Se está dando esa situación a raíz de esa situación, entonces significa que mi función es creciente. Sí o sí va a ser creciente. Y listo. Y aquí decimos la función es creciente. Es decir, la función cumple con esa relación, así la función es creciente. Sí o sí es creciente. ¿De acuerdo? Y inclusive podemos graficar esto, no hay ningún problema, y ahí se van a dar de cuenta cómo es una función creciente. El g sería, ¿no? De x es igual a la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x menos 1 era, ¿no? Más la raíz cuadrada de x más 1, ¿no? Listo. Ahí está. X menos 1, x más 1, x menos 1, x más 1. Exacto. Este es el gráfico de la función. Si observan, fíjense su dominio, de dónde parte. Aquí mismo ya te dice, proyectas eso desde el punto 1 para adelante es el dominio. Y no está definido la función, por si acaso, en este conjunto. No está definido. Para nada está definido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál es el comportamiento de esta función? Si observas aquí la función, ¿qué es lo que vas a notar? ¿Qué es lo que vas a notar? Esto lo quisiera hacer. ¿Qué es lo que vas a notar? Vas a notar lo siguiente, el comportamiento. Fíjense, esa es una función creciente. Entonces, lo que observas tú aquí es lo siguiente. Agarras este x, lo proyectas. Ahí está. ¿Y este quién es? El f de x. Agarras este y lo proyectas. Y ahí te va a dar el f de y. Y si observas aquí el x es menor que y aquí el y es mayor que f de x. Se cumple. En cada uno de esos va a cumplir.
Siempre va a ocurrir eso. Entonces aquí está yendo así. Ese es el comportamiento de una función monótona, en este caso creciente. ¿Listo? Gráficamente se da. Muy bien. No sé ahí si tiene alguna consulta, pregunta. ¿Tienen pregunta? ¿Alguna consulta? Yo creo que ninguna, ¿no? Ante el silencio. Muy bien. Aquí hay un ejercicio, dice, ¿no? Un acuario, dice, abierto en la parte superior de a metros de altura debe de tener un volumen de B metros cúbicos. Sea X la longitud de la base, dice, y Y el ancho. Expresar Y en función de X. Primera pregunta. Solución. Para el inciso A, estamos sacando de una guía de ejercicios, ¿ya? O con sus compañeros del anterior semestre. Según el problema, se tiene lo siguiente. Aquí lo estamos expresando de esta manera. Pero esa relación matemática, ¿de dónde ha salido? De toda esta información. Ustedes tienen que analizar esa información y ver, ¿no? Porque aquí se expresa Y en función de X. Entonces aquí dice un acuario abierto en la parte superior, dice. Entonces, lo bueno sería trazarte un acuario como un cilindro, ¿no? Agarras un cilindro y te agarras así y listo. Eso podría jugar el rol de un acuario, no hay ningún problema. De a metros de altura, dice a metros de altura, entonces quiere decir que de aquí a aquí va a tener a metros de altura. Debe tener, dice, un volumen de B metros cúbicos. Todo esto tiene un volumen de B metros cúbicos. Sea X la longitud de la base, dice, y Y el ancho. X la longitud de la base y Y el ancho. De la longitud de la base, ¿no? Entonces ahí está diciendo que el acuario no puede ser un cilindro. El acuario debe ser, ¿qué? Un paralelepípedo. Más o menos así. Entonces, esto va a ser la altura A. Esto va a ser la altura A. Esto va a ser el ancho y el largo. ¿Cuánto es el ancho? El ancho, dice, sea X la longitud de la base y Y el ancho. Este sería Y el ancho y este sería la base. Y el volumen de aquí sería B. Y luego, ¿qué dice? Expresar Y en función de X. Aquí tienes que expresar Y en función de X. Es el volumen, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen de un paralelepípedo es la multiplicación de sus tres dimensiones. Despejas Y, entonces aquí, porque Y necesitas en función a X, dice. Y si despejas Y de ahí, vas a tener volumen dividido entre A multiplicado por X. Ese sería, ¿listo? Ya está. Y en función de X. Y eso es lo que está obteniendo aquí. Nada más, ¿no? Ahora dice el inciso B. Expresar el número total S, dice, de metros cuadrados de vidrio necesario en función de X. Expresar el número total S de metros cuadrados de vidrio necesario en función de X. ¿Qué cantidad de vidrio vas a necesitar? Dice. Entonces, desglosas nomás el paralelepípedo. Este paralelepípedo no tiene tapa, no tiene eso por si acaso. Entonces, ¿cómo lo cortas este paralelepípedo? Lo vas a abrir así, ¿no? Más o menos se va a salir a abrir así el paralelepípedo. Ese paralelepípedo se va a abrir así. De esa manera se va a abrir. Entonces, lo único que tienes que hacer es calcular esa área que está diciendo nada más. ¿Cómo calculas esa área? Ya, pues, ya sabes, ¿no? Incluso para universitario has llevado este tipo de figuras, así que puedes calcular el área, ¿no? En este caso, eso va a ser ¿qué? Esto puede ser Y, esto puede ser X y esto puede ser A. Entonces, el área de aquí, ¿cuánto sería? A por X. El área de eso, ¿cuánto sería? X por Y. Este de aquí, ¿cuánto sería? Y por A. Este de aquí, ¿cuánto sería? Sería Y por A. No, X por A. Aquí sería Y por A. ¿Listo? Y de esa manera obtienes esta relación de aquí. Entonces no hay mucho que hacer, ¿no? No hay más de razonar y escribir. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí o ninguna?
Ninguna, Dick. Muy bien. Muchos mensajes se están mandando. Un ratito, hoy día sí que me llega hartos. ¿Han hecho recién retiro adición? La anterior semana me han dicho que han hecho retiro adición. Muy bien, no hay ninguna consulta entonces, yo creo. Muy bien, ahora con sus compañeros del otro curso hemos quedado aquí. Ahí hemos quedado, el límite de funciones. No sé por qué, creo que con ustedes he avanzado más rápido que con los otros, no sé por qué, pero todo estoy avanzando a la par. En esta parte vamos a trabajar límite de funciones. Vamos a empezar con límite de sucesiones, le vamos a trabajar límite de funciones y vamos a clasificarlo el límite de funciones. Vamos a trabajar el límite de funciones polinómicas primero. Luego vamos a trabajar el límite de funciones racionales. Aquí estamos definiendo, estamos haciendo por definición. Aquí está. Aquí empiezan los límites con funciones polinómicas y después vamos a hacer límites con funciones racionales, como se observa aquí. Aquí no, todavía seguimos trabajando algunas propiedades. Aquí está, racionales, ¿no? Está, polinómicas, recién está empezando. Ahí, racionales, luego vamos a hacer irracionales, no, continuidad, vamos a ver, continuidad. Continuidad de funciones y luego vamos a ver los límites exponenciales, todo eso, ¿no? Y los límites laterales más tenemos que trabajar. Y límites con desigualdades tenemos que trabajar. Luego vamos a trabajar continuidad de funciones. Este tema es extenso, por si acaso. Y límites en el infinito, funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a seguir avanzando. Funciones trigonométricas, vamos a ver según Euler, ¿no? Euler han avanzado en el curso preuniversitario. Así que vamos a ver eso. Y hasta aquí sería su examen. Hasta ahí deberían dar su examen. Entonces solo nos falta límites, no vamos a avanzar. También, no nos adelantaremos mucho. Esto vamos a hacerlo en 2 semanas, 3, acabamos. ¿Cuándo es el examen? Según el cronograma. ¿Qué fecha es? Sí. 2 semanas acabó. ¿Qué fecha es? ¿Me puede decir, por favor? 2 de abril. 2 de abril. Estamos el 21 de febrero. Marzo. ¿Tenemos cuántas semanas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 semanas tenemos. Estamos bien. Estamos bien. 5 semanas. Está súper. Dicen una pregunta. Bien. ¿El día lunes va a haber clases? Va a ver, pues, va a ver por qué feriado es. Es feriado de carnaval, dicen. Ah, ya, si es feriado, no, se respeta feriados. Se respeta. Todos los feriados se respetan, por si acaso. ¿Otra consulta? ¿Otra consultita? ¿Nada? Ahora sí, pregúntenme. Hemos avanzado bastante. Pueden preguntarme dudas que tengan sobre la carrera, lo que sea. Pregúntenme. Porque no quiero avanzar. Porque Listen, con el otro grupo nos vamos a desvariar. Con el otro grupo tengo que ir a la par. ¿Ya? Qué raro, ¿no? Con el otro grupo las 2 horas hasta aquí avanzado. Qué raro. Dime. listen, una pregunta. ¿El examen va a ser presencial? No te puedo decir nada sobre eso.
Hay rumores de que sí están diciendo que va a ser presencial, pero hay rumores de que va a ser virtual. En el caso de ustedes es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque por aula, fíjense, mira, fíjense, y no miento, ¿no? Por eso me sorprende. Y les estoy mandando todavía el link, fíjense. Tengo aquí, ¿cuántos? 207, no, 223 estudiantes. 223 estudiantes. En este paralelo. En el otro paralelo, ¿cuántos tengo? A ver, vamos a ver. 234 estudiantes. Y los pabellones no creo que abastezcan para esa cantidad de estudiantes. Claro, si no hubiera el problema de distanciamiento, entonces yo les coloco a una distancia de unos 5, 10 centímetros a cada uno, obviamente bajo un control estricto por parte de los auxiliares de docencia. Pero bueno, eso se consigue fácil, no puedo traer unos 10, 15 auxiliares, no pasa nada, para que les controle cada fila a los estudiantes. De eso no hay mucho problema. Pero el problema es el distanciamiento. Entonces yo creo que hay que esperar nomás a las autoridades qué determinación van a tomar. En cuanto tomen esa determinación, yo les comunico y si es presencial, ni modo, hay que tener los medios de seguridad. Ahí sí yo les voy a decir que se vengan bien protegidos, por favor, ¿ya? Cuidado que haya algún contagio, algo bien protegidos. Y el que tiene algún problema con la enfermedad del COVID, en ese momento me lo hace notar de alguna manera y lo vamos a aislar, digamos, un poco más allá para que dé el examen, si es que fuera presencial. Pero eso ya va a depender, bueno, va a ser a conciencia de ustedes que me tienen que dar una buena información, ¿no? Si están resfriados o están padeciendo con el síntomas y no sean malitos y podemos controlar de esa forma, ¿no? Para evitar contagios. Pero, como les digo, esperaremos a la decisión de las autoridades. Ahora, las otras carreras como estadística, física, matemática, esas carreras, biología, van a dar presencial, les comento. Sí o sí van a dar presencial. ¿Por qué? Por ejemplo, en la carrera de matemática, en un paralelo, solo hay un paralelo del primer semestre, un paralelo. Y siempre hay un promedio de 20 estudiantes. Si hay 20 estudiantes, entonces se puede solicitar 2 aulas, dividir 10 y listo. No había problema. Y en los otros semestres hay 8 estudiantes, 7 estudiantes, 6 estudiantes. Entonces, tranquilo en una aula, no hay problema. En el caso de ustedes es harto, son 200 tantos estudiantes. Entonces ahí ya va a ser la dificultad. Eso tendríamos que solicitar, no sé, tal vez por horarios, pues en la mañana de 8 a 10 un grupo, de 10 a 12 otro grupo, de 2 a 4 otro grupo, de 4 a 6 otro grupo, pero eso implicaría hacer 4 exámenes diferentes y con el mismo grado de dificultad. Entonces no sé cómo se tomará en cuenta ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces estén atentos nomás ante el comunicado que van a emitir y según ese comunicado vamos a actuar. Puede ser presencial o puede ser virtual, no sabemos todavía. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? ¿Ahora qué hacemos? No quiero adelantarme con el otro curso. ¿Hasta aquí lo dejaremos la clase? Por mí lo dejamos aquí, pero no quiero adelantarme porque quiero ir a la par con los dos grupos. Y tenemos 5 semanas, así que no pasa nada. Acabamos tranquilamente las 5 semanas. El concepto de límite, vamos a practicar algunos ejercicios más y con el auxiliar tienen que practicar. Con el auxiliar tienen que trabajar, pues, harto. Yo cuando era auxiliar de docencia, agarraba la guía de ejercicios y empezaba a trabajar. La mayor cantidad de ejercicios que pudiera, ¿no? Tampoco van a pedir al auxiliar solucionario, por si acaso, eso no es obligación. Eso no, eso sería un abuso. Yo voy a hablar con el auxiliar, no pueden hacer eso. De que sí, en sus clases va a resolver ejercicios de la práctica, va a resolver. Eso sí es su obligación. Pero de que le pidan el solucionario de la práctica, eso no. Ya para mí sería, creo, un abuso eso ya. Entonces, ahí tienen que trabajar la mayor cantidad de ejercicios, sí.
porque por esa auxilatura, entonces tiene que resolver ejercicios. Tiene que resolver. Una vez ha habido una pequeña dificultad con un auxiliar de docencia. Y el auxiliar de docencia había estado dando cátedra, no había estado resolviendo ejercicios por si acaso. Ya, entonces ahí, no, pues yo, por curiosidad me he entrado a su clase y más estaba haciendo la parte conceptual y no, yo le llamé y le he dicho que no puede ser eso, su obligación es resolver ejercicios. Tiene que resolver la mayor cantidad de ejercicios. Por eso hay la cátedra. O si no, yo le he dicho que él se dedica a dar la cátedra y yo voy a resolver ejercicios. Porque aquí es los dos, hay que trabajar hacia la par. O, uno hace cátedra y el otro resuelve ejercicios. No los dos podemos dar cátedra. ¿Por qué? Porque no, pues el estudiante sale perjudicado. El estudiante tiene que hacer los dos. Tiene que practicar y tiene que comprender conceptos. Eso es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bien, están muy callados. Entonces, sí, ahora quedaremos aquí entonces para no adelantarnos con los otros Disculpe, grupos. Licen, ¿cómo podemos ubicar al auxiliar? Disculpe. Aquí está el auxiliar, ya saca su horario y todo eso, ya se ha hecho presente la primera semana. Ya tiene su grupo de WhatsApp. Los que están en el grupo de WhatsApp, por favor, pásense el enlace a sus compañeros. Y ya están los auxiliares. Aquí, por ejemplo, Jesús Daniel está como profesor, está ya. Y aquí el del otro paralelo de ustedes, en este caso, ¿quién sería su auxiliar? Aquí debe estar. Sidney y Solina López Rivero. Entonces ella ya está también como profesor. Así que ya están trabajando, por si acaso. Ya tienen su horario, ya se han creado su classroom, ya están trabajando. Pero ¿por qué yo les he puesto como profesor? Porque aquí estoy trabajando esto yo. Este de aquí estoy trabajando, fíjense. Aquí vamos a cumplir todo esto. Bueno, ya el primer capítulo ya hemos acabado, el PDF me falta subir. El segundo capítulo, funciones y gráficas, aquí hay que subir. Límites y continuidad. Ya vamos a entrar a límites. Esto otro capítulo es. Esto hay que dividir, por si acaso. Sí, es otro capítulo. En uno solo lo estoy trabajando yo. Este es otro capítulo ya. Más bien hemos visto eso. Entonces, este es límites y continuidad. Ese sería el otro capítulo. Límites y continuidad. Este sería sección, sería. Este sería y secciones. Sería. Ahí, ¿no? Listo. Entonces, en ese orden hay que trabajar. Entonces, el capítulo 3 estamos entrando. Entonces, el capítulo 3 había sido límites y continuidad. Entonces, ahí estaríamos terminando, digamos, funciones y lo que es gráfica de funciones, ¿no? Entonces, empezamos el tercer capítulo, la siguiente clase. Entonces, como ven, yo ya les he puesto como profesores, entonces ellos ya deben tener su horario, ya deben se pasan el horario respectivo, deben estar avanzando. Comuníquense con sus compañeros. No, ahorita aquí el material no lo tengo, no les podría decir con qué classroom está trabajando. ¿Pero por qué le he puesto como profesor? Porque aquí me van a cargar ustedes las prácticas. Del primer parcial, aquí necesito que cargue. Ahí tiene que estar cargado. Y una vez que esté cargado aquí, el auxiliar va a descargar y lo va a revisar y me va a entregar las notas. El segundo parcial lo mismo, el tercer parcial lo mismo. ¿Por qué? Porque yo necesito que corroborar que ustedes se entreguen en el tiempo establecido. No pueden entregar una hora después, no pueden entregar media hora después, no pueden entregar un día después, 2 días después, meses después, no pueden entregar. Tiene que ser la fecha y el día acordado. ¿Qué significa eso? Si el examen es a las 8 de la mañana, ustedes tienen que subir hasta media hora antes de dar su examen, la práctica tiene que estar ya subir. Si se retrasan, bueno, ni modo, hay que sancionar nomás, ¿no? Y si se retrasan, bueno, 24 horas, yo creo que ya no tendría validez la práctica, porque tiene que ser en un momento. ¿De acuerdo? Eso, por eso yo he armado aquí de esta manera, para que ustedes vayan viéndolo. Entonces aquí lo que les debo es el PDF de del segundo capítulo, que es funciones y gráficas, lo voy a arreglar. Del primero también les debo aquí, me estoy dando cuenta, y del tercero no les debo nada todavía hasta que se termine el capítulo. Y hasta aquí es el examen, por si acaso. Según el otro parcial va a ser derivadas y aplicaciones de la derivada. Y el último parcial va a ser integrales y aplicaciones de la integral. Y con eso se termina el semestre. Así estamos, fíjense, hemos avanzado. Y no hemos acabado el mes de febrero todavía. Creo que vamos a tener tiempo para hacer ejercicios. Eso es lo que estoy viendo. Si hay tiempo, hacemos ejercicios, no hay problema. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no nos adelantaremos mucho.
veríamos el día que nos toca. Miércoles. Miércoles, ¿no? Miércoles, entonces, ¿ya? Nos veríamos entonces el día miércoles. No nos adelantaremos. Chao, chao.